¿dónde está la plata? ¡Ay, mi plata! ¡Ay, mi plata, chumbulún, el maletín! 563 millones de la minera fueron transferidos al Tesoro Nacional. Dice, el gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo Esquivel, informó, será familia de Gaby Carrizo, informó que siguiendo las instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, como que Felipe Chapman no sabía esto. No hay un informe de eso, ministro Felipe Chapman. Yo sé que usted no tiene nada que ver, pero no hay un informe del ministro saliente del gobierno de la oscuridad que le dio ese informe a usted de que ese dinero fueron trasladados al Banco Nacional. Y usted no ha dicho nada. ¿O será que tampoco le dijeron eso? Eso es omisión y ese es otro delito, ¿verdad? Ese es otro delito más por parte, si usted lo sabía y usted lo está ocultando y no lo está diciendo al pueblo panameño y anda pidiendo plata. ¿Cómo así? Dice, a ver, se ordenó transferir al Tesoro Nacional los 563 millones de dólares de las regalías, mira esa palabra, de los excedentes, de lo muy bien que le estaba yendo a la minera. Escucha esto. Esa minera que contamina, esa minera que provoca enfermedades en la salud, ¿verdad? Eso que solo que trae muerte tanto al medio ambiente como al ser humano. Y ambición por el dinero más que todo, como siempre digo. Mira lo que dice aquí. Regalías de Minera Panamá que estaba en una cuenta restringida. Sin embargo, el 26 de enero, pleno año de las elecciones, acabándose el mes de enero, el banco recibió una nota instruyendo la transferencia de esos fondos a la cuenta única del Tesoro Nacional. No se detalla en qué se gastó el dinero. Yo estoy muy preocupado. De verdad usted está perdiendo, porque estas son cosas para distraer. El caso de Jericó, la operación Jericó, una sola persona tiene a Panamá en vilo. No, ese no es el principal tema hoy por hoy. El principal tema es cómo deslizó el presidente de la República, José Raúl Mulino, tal vez de forma inocente, que va a tener que aclarar este jueves, porque se lo tienen que preguntar de nuevo. ¿Dónde están los 500 millones de dólares, señor José Raúl Mulino? Él va a decir, mira las opciones, él va a decir, no, ya se lo gastó Nito, el gobierno de Nito se lo gastó. ¿En qué se lo gastó, señor presidente? ¿Hay un informe? Yo no sé, pregúntenle a él. Listo. Orden de aprehensión a Laurentino Cortizo. Ya, orden de aprehensión. Ya. No es película. Agárrenlo, investiguenle, háganle la pregunta, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está invertida la plata? ¿Dónde? ¿Descentralización paralela? ¿Campaña política? ¿Una finca por aquí? ¿Una finca por acá? ¿Un banquito por allá en la isla de donde sé dónde? ¿O un banquito allá en una isla, en un país de Europa? ¿Dónde está la plata? 500 millones, ¿en qué se invirtió? Porque las obras no existen. El cuarto puente no existe todavía. Las carreteras cayéndose, el oncológico cayéndose, las escuelas cayéndose. Señor presidente José Raúl Mulino, no caiga usted en el famoso dicho que tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ya me la aprendí en estos días. Repito, no caiga usted en esa, señor presidente, que el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. O usted sabe para dónde va la vaca o qué van a hacer con la vaca. Cuidado, cuidadito, hasta bíblicamente está escrito, ¿verdad? Se convierte uno en cómplice si sabe algo y no lo dice. Tiene que decir, señor presidente José Raúl Mulino, porque usted es el que está ahora. Y no podemos echarle la culpa, usted mismo lo ha dicho, no podemos estar echándole la culpa a nada. No. Poner la denuncia. Se perdió la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? Sin embargo, dice aquí, no se detalló en qué se gastó el dinero. Vamos a escuchar porque hay un cuestionamiento aquí a Javier Carrizo Esquivel por parte de Betseray Richard, diputado
de los honestos radicales. Let's go. El Banco Nacional recibió 563.125.055,59. Hasta con los centavos. Hasta con los centavos. Los cuales por instrucciones del MEF quedaron en reservas hasta poder disponer de los mismos. El 26 de enero del 2024 recibimos la nota del MEF. Hay que decir la hora también. 2024-4289, donde nos instruía acreditar dicho monto a la cuenta única del Tesoro Nacional, a lo cual procedimos. Ok, gerente, le pregunto esto porque en los últimos días se ha mencionado, y creo que el presidente Mulino lo mencionó en una de sus conferencias, que estos recursos simplemente ya se gastaron. ¿Tiene conocimiento el Banco Nacional de Panamá en qué se gastaron estos recursos específicamente? Nosotros no auditamos la cuenta del Tesoro. ¿Qué? Ustedes no auditan. Ok, sí, entiendo. Ustedes son el banco. Pero ustedes no hacen una pregunta cuando se manejan tantos mil. O sea, yo vengo y meto 563 millones de dólares en su cuenta del Banco Nacional y de repente yo la saco toda la plata y usted no le da por la curiosidad de preguntar en qué se gastó esa plata o para qué la van a usar o más o menos como qué o qué. ¿Usted cree que yo soy tonto, soy estúpido, soy idiota? ¿Qué es lo que piensan ustedes que yo soy? ¿Ah? 563 millones y ustedes no van a preguntar, oye, vamos a sacarlo todo, vamos a sacar no sé cuántos millones. Ustedes no van a preguntar, oiga, disculpe, más o menos para tener un conocimiento, porque supuestamente los bancos manejan dinero lícito, no ilícito, ¿verdad? Entonces, para la imagen del banco y todas estas cosas internacionalmente, en la superintendencia de bancos y todo, ustedes no tienen que decir más o menos, por lo menos una duda. Oiga, disculpe, una consulta, algo acá entre nos. Más o menos como para qué quiere que le demos este dinero. Donde yo tengo conocimiento, cuando una persona común solicita un préstamo, ¿verdad?, de mucho dinero, uno tiene que sustentar cómo lo puede pagar. Y también tiene que sustentar, sí, el ingreso que uno tiene para poder pagarlo al tiempo. Y también uno tiene que más o menos, pienso yo, que dar una explicación de cómo para qué o qué. Porque el dinero es eso, ¿no? El dinero, ustedes son los que lo protegen, lo cuidan y lo tienen en sus bóvedas. Más sin embargo, mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes no les da por preguntar para qué van a sacar 563 millones de dólares? ¡Flup! De golpe. Muy rara respuesta del gerente general del Banco Nacional de Panamá, ¿no lo creen? En gastos varios de funcionamiento o de inversión. Realmente yo no tengo capacidad de dar el detalle en qué se gastaron, pero la cuenta única del Tesoro recibe todos los aportes de impuestos, aranceles, aporte. Puro mareo, papi. Puro mareo. Además, la pregunta estuvo hasta mal hecha. La pregunta estuvo hasta mal hecha. Porque vamos a suponer que él te saca esa respuesta. Listo, está bien. Esa es la respuesta lógica que yo qué sé, yo te doy la plata porque yo soy banco, nada más usted. Listo. Un poquito inocente también el diputado radical honesto Betzeray Richard. Un poquito inocente también, que tiene un poquito de malicia para preguntar. Yo le hubiera dicho, ¿la plata fue retirada sí o no? ¿Y quién la retiró? Si ustedes le dieron la plata, ustedes la van a guardar, la van a tener en sus bóvedas, en sus arcas, en su caja fuerte, no sé, lo tienen en líquido, lo tienen en criptomonedas, lo tienen pegado en paredes falsas, en doble fondo, como quiera. Ya me metí en un lío con eso. No. La pregunta es muy sencilla.
Señor gerente del Banco Nacional de Panamá, muy tibia la pregunta inocentona de Betseray Richard. Está perdiendo el colmillo, y eso que él era un periodista de esos inquisidores. No sé yo quién es Betseray Richard en las noticias, ¿eh? Un inquisidor. Y cuando estaba en campaña política también estaba metido en todas las alcantarillas y todos los huecos allá donde él estaba en su campaña política, ¿verdad? Y ahora hace esta pregunta tibia, fofa, así como ñañecona, una pregunta que no me mete miedo a mí. Yo le respondo así y le meto toda esta clase de mareo. Cuando él tenía que preguntar, contésteme sí o no la pregunta. Sencillito. ¿Recibieron la plata? Ya usted dijo que sí. ¿Sacaron toda la plata? ¿Dejaron algo? Sí. ¿Quién la sacó? Ya. Eso es todo. Ya después llamamos a la persona, ¿verdad? O las personas, o las instituciones, o el grupo organizado, la ONG, o lo que sea que haya venido a retirar ese dinero. Ya sea a través de un cheque, a través de una Bitcoin, o lo que sea. En especias, en no sé, lo que tú quieras. Cualquier hierba aromática, lo que tú quieras. Pero, ¿quién la sacó? ¿Cuánto sacó? ¿Qué día la sacó? Ustedes tienen que dar esa información, porque ese dinero, lamentablemente, no es un dinero privado. Lamentablemente, señor gerente, ese dinero es mío. Es mío. Yo no sé si tú, que me estás viendo en el video, consideras que ese dinero también es tuyo, pero yo sí siento que es mío. ¿Y ese dinero para qué se sacó? ¿Quién lo sacó? ¿Qué día lo sacó? ¡Hora! ¡Cámara! ¿Quién lo sacó? Esa es la pregunta que tenía que hacer. Preguntas tibias, ñañeconas. Portes, aduanas, etcétera, etcétera. ¿Podría ilustrar la sala de por qué motivo existen cuentas con restricciones como se había establecido desde un inicio? Esta cuenta específicamente, ¿por qué motivo se pediría algo como eso? Nos fuimos. Mira que las preguntas están totalmente... ¿Por qué no me dan el micrófono 5 minutos y yo le hago una pregunta así nada más y ya, para ver qué me contesta? Si quiere, le leo la comunicación. Creo que puede aclararle Sí, a por todos. favor. Hasta pareciera que está todo arreglado. Hasta pareciera que ya la pregunta venía ya en el cosita, ya la vamos a decir. Porque realmente yo no tengo ningún tipo de compasión contra un gerente general del Banco Nacional de Panamá, ¿verdad? Javier Carrizo Esquivel, que vive muy bien, que seguramente no come arroz que como yo, no forma fila que formo yo, no va al seguro que voy yo. Claro que no. Y estoy seguro también que si él me ve por la calle me tira el carro. Porque así son. Porque somos muy diferentes. Gerente general del Banco Nacional, Javier Carrizo Esquivel. Somos muy diferentes. Y yo no me arrepiento de ser como soy. Yo le doy gracias a mi Dios de ser como soy. Y de tener lo que tengo. Duermo tranquilo. ¿Usted duerme tranquilo, señor gerente del Banco Nacional de Panamá? Allá usted y su conciencia, porque a mí me parece que no fueron buenas preguntas y que la más importante, la que nos importa a todos, no ha sido preguntada. Sí. La nota que recibimos mediante notas del MEF 2023-64145 del 16 de noviembre de 2023 y la nota 2023-65081 del 22 de noviembre del 23, perdón, 2023-63265 del 23 de noviembre, fueron varias notas, y la 2023-62219 del 29 de noviembre. ¿Por qué necesitaban firmar esas notas? Estoy hasta durmiendo de tanto código y tanta cosa ahí. A continuación le sigo leyendo. Pero dígalo ya, que yo no quiero saber los códigos. Se le solicitó la retención de fondos pagados por la Sociedad Minera Panamá, que totalizaba la suma de 563.125.055,59, siguiendo instrucciones del excelentísimo señor presidente de la República.
¡Ay! En la Bien. comunicación realizada expresamos que dicha retención se debía mantener hasta el fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el contrato de concesión celebrado entre el Estado y la Sociedad Minera Panamá S.A. Nito Cortizo, directamente hay que llamarlo a capítulo. A ese señor hay que llamarlo a capítulo para que responda. Hay que llamarlo a capítulo. Estamos hablando de 563 millones de dólares que todavía no sabemos dónde están. El Banco Nacional, mediante correspondencia 230230-0165 del 20 de noviembre de 2023 y 230223-0178 del 24 de noviembre de 2023, nos informa que se procedió con las retenciones y nos indica que la liberación de los fondos debe ser solicitada a través de una nueva nota. En ese sentido, en virtud del mandato del señor Presidente de la República, en el marco del cumplimiento de obligación condicional expresada previamente, 2 veces. solicitamos muy respetuosamente se liberen los fondos retenidos que representan la suma de 563.125.055,59 para que ingresen al Tesoro Nacional. Tú sabes que no ha respondido todavía dónde están. ¡Qué mareo! Atentamente, el ministro Héctor Alexander. Héctor Alexander también hay que llamarlo a capítulo. Ya van 2 nombres. Héctor Alexander, por supuesto, y también Nito Cortizo. Ok, muchas gracias por la aclaración. Es decir, el ministro Héctor Alexander, por instrucciones del presidente Cortizo, ordenaron liberar estos recursos que en su momento habían sido depositados en una cuenta restringida. Es correcto, así es. ¿Y qué pasó con el resto? Yo tengo que seguir avanzando en la noticia. Voy a buscar si en asamblea, Dios mío, porque me quedé con un sabor de boca bien desagradable, la verdad. Bien desagradable, no sé, porque no veo más información acá. No sé si hay más información. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Que estos recursos simplemente ya se gastaron. ¿Tiene conocimiento el Banco Nacional de Panamá en qué se gastaron estos recursos específicamente? Es lo mismo, es la misma pregunta que se hicieron acá y no hay respuesta, no están dando la respuesta. No están dando la respuesta. O sea, esto es algo que no lo estoy viendo aquí, no estoy viendo la respuesta. No lo veo. No lo veo. Son 4 minutos, un montón de minutos acá y es lo mismo. Liberar estos recursos que en su momento habían sido depositados en una cuenta restringida. Es correcto, así es. ¿Y quién podría darnos un informe de cómo se gastaron estos recursos? Sería el MEF, en ese caso, ¿no? Correcto. Ok, yo quiero que conste en acta nuestra preocupación como Comisión de Presupuesto sobre este tema. Yo sé que no es responsabilidad de ustedes, al final no les toca a ustedes auditar, pero sí sería interesante pedirle al órgano ejecutivo que le informe al país cómo se gastaron esos recursos. Es decir, si hay justificación en que se lo gastaron o simplemente se lo robaron, hay que presentar las pruebas ante el Ministerio Público y que caiga quien caiga. Son recursos del Estado y no son dos reales. 563 millones de dólares que nos acabamos de enterar que la plata desapareció, literalmente. O se la gastaron o se la robaron, pero alguien debe darle una explicación al país. Muchas gracias, gerente. Era eso. Que estos recursos simplemente ya se... Finalmente, porque mira cómo es el medio de Telemetro. ¿Escucharon? Yo me tuve que ir a la página de la asamblea. Miren la sinvergüenzura esta. El medio Telemetro cortó la parte más importante que yo tanto he criticado. Betseray Richard, no te estoy pidiendo disculpas, porque realmente no hiciste la pregunta como yo te dije, pero sí tengo que decirte que acabas de aclarar que Héctor Alexander, el ex ministro de Economía y Finanzas, tiene que ser llamado a capítulo para que responda dónde está la plata.
Héctor Alexander, tú eres para mí el hombre más buscado en este país. Más que Rico Pineda, más que el otro que están ofreciendo $30,000. ¿Quién quiere esa bicoca? No me interesa. Por mí que se pierda ese man por la conchinchina. ¿Dónde está Héctor Alexander, que tiene que ser el hombre más buscado en Panamá en estos momentos? Apenas terminó de hablar este señor Betseray Richard. Tienen que hacer una orden de aprehensión a Héctor Alexander para que dé declaraciones fundamentales a todo Panamá, que se hizo con 563 millones de dólares. Yo no veo a los medios de televisión hablando de esto, pero aquí en tu canal YouKnow sí le vamos a dar seguimiento a eso, porque estamos hablando, como dijo Betseray Richard, el diputado radical honesto. Yo se lo tengo que decir sinceramente, no son dos reales. Todo Panamá necesita saber dónde está esa plata, y no vamos a descansar hasta que se sepa la verdad. YouKnow